Hola a todos, buenas tardes. ¿Cómo están? Dios los bendiga. De nuevo transmitiendo desde la Iglesia Bautista El Buen Pastor de Bucaramanga. Qué bueno vernos de nuevo en esta tarde de junio del 2020. Es una bendición poder continuar nuestros estudios, estudio devocional de la carta de Santiago, carta abierta, no dirigida específicamente a una congregación cristiana como otras del Nuevo Testamento, pero aún sin embargo creemos que con el contexto del lugar donde él pastoreaba, que era Jerusalén, Santiago, que era apodado el Justo. Y decíamos hace unos días, creo que ayer o antier, que precisamente cuando se decía antier, cuando terminamos diciendo que algunos daban muerte al justo y el justo no les hacía resistencia, como dice en el capítulo 5, versículo 6, era una alusión también seguramente al sobrenombre que se le daba a Santiago, que era el justo. Pero vamos a leer entonces el capítulo 5 y continuamos en el versículo 9 hasta el versículo 12. Santiago capítulo 5, versículo 9 al 12. Si tiene usted su Biblia puede seguirme allí atentamente. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en tentación. Paciencia en relaciones aflictivas. Podríamos decir que es nuestro tema hoy. La palabra de Dios hoy a través de Santiago nos muestra que hay un llamado a que como hermanos no nos quejemos los unos de los otros, de acuerdo al versículo 9, el primero que leímos, para que no seamos condenados. Y aquí estamos hablando no de condenación eterna en juicio, sino seguramente de disciplina o corrección de parte de Dios. El juez está delante de la puerta, ya lo hemos visto anteriormente, que cada uno es siervo del Señor y que Él es el que puede juzgarnos en definitiva, tanto a los que realmente no caminan con Él para condenación eterna, como a los que caminamos con Él, pero que definitivamente no tenemos una vida disciplinada y Él tiene que disciplinarnos conforme a su voluntad. Pero al mismo tiempo sí nos da el espectro de posibilidades en nuestra vida que deben ser pasadas por la palabra de Dios para que entendamos si estamos actuando bien o mal. Y una de las cosas que nos está permitiendo aquí juzgar es el hecho de que cuando nos juzgamos con el deseo deliberado de tomar el lugar de Dios, como ya lo hemos visto antes en esta carta, estamos olvidando que Dios es el juez y que, como dice ahí, Él está delante de la puerta. O como dice la carta a los Filipenses, el Señor está cerca. Él está con nosotros y es, por más conflictiva que sea la relación entre hermanos en la fe, por los pecados remanentes que todavía nos tientan, o las relaciones con las demás personas que incluso no caminan con el Señor y que menos se van a sentir por Él redarguidas para cambiar su actitud. Por más conflictivas que sean las relaciones, debemos recordar que el Señor está a nuestro lado, que nosotros le pertenecemos y que Él está con nosotros, y cada reacción que vayamos a tener con personas que por muy conflictivas que sean, estén esperando que nosotros reaccionemos igual y que contestemos de la misma forma como ellos nos tratan, está siendo vista por el Señor, que aquí la expresión es muy, muy hermosa. Está delante de la puerta. Él es el juez. Él está delante de la puerta donde estamos teniendo relaciones. Y esto es muy bonito porque es la relación íntima entre hermanos en la fe, pero también puede simbolizar, o podemos llevarla, aplicarla a la relación entre pareja, entre familias, entre personas que tienen cierto grado de intimidad. Dios sabe y está escuchando lo que sucede. Eso es muy importante para que el creyente recuerde que aquel que lo salvó es el que está pendiente de que dé testimonio de que ha sido salvado y de que actúe cada día más como Él. Hermanos míos, tomad como ejemplo
de aflicción y de paciencia los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Aquí nos está diciendo otra vez, como todo este capítulo, como lo decía ayer, predominantemente habla de ser pacientes. Ayer hablamos de pacientes hasta que el Señor venga, hoy hablamos de pacientes en las relaciones aflictivas. Nos muestra cómo los profetas de Dios del Antiguo Testamento hablaron en el nombre del Señor y fueron afligidos. ¿Por quiénes fueron afligidos? Por sus mismos hermanos. Por aquellos que debieron haber escuchado la palabra del Señor de parte de ellos y haberse reconvenido en su propio corazón, haberse arrepentido y haber cambiado de vida. Al contrario, fueron perseguidos, algunos como Jeremías, que ahora estoy en mi devocional diario, yo ya terminé Jeremías, estoy en Lamentaciones, que se cree que iba unido a Jeremías. Terminaron presos. Jeremías terminó preso en un cepo, en una cisterna, más aún, en un hueco donde tenía que ir a guardarse líquidos, y allí fue echado y casi muerto, y una cantidad de cosas más. Y si usted lee todo el Antiguo Testamento se da cuenta que los profetas, que son tan admirados por nosotros, tuvieron paciencia, y habla de la paciencia de los profetas, porque hablaron en el nombre del Señor, pero sabían que hablando en el nombre del Señor iban a recibir aflicciones. Las relaciones aflictivas pueden ser como consecuencia de hacer lo bueno, siempre tenemos que tenerlo en cuenta. No es que por decir la verdad, por decir lo que el Señor quiere, por actuar como el Señor nos manda, no vamos a tener problemas con las personas. No. Eso tenemos que meterlo dentro del inventario. Puede que las relaciones aflictivas en nuestra contra sean precisamente por hacer lo que Dios manda. Y eso no debería tomarnos por desprevenidos. Deberíamos tener la paciencia de los profetas. Pero sigue hablando y nos pone de ejemplo a un personaje del Antiguo Testamento que tiene un libro completo y que se cree de los más antiguos en cuanto a la historia, que fue una historia muy antigua, del tiempo de los patriarcas, de Abraham, de Isaac y Jacob, y es el libro de Job, y nos habla de la paciencia de Job. Si recuerdan, dijimos, he aquí el juez está a la puerta, en el versículo 9, ahora capítulo 5 de Santiago, versículo 11, dice, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. He aquí, es una realidad que Dios está con nosotros, pero también he aquí, es una realidad que la felicidad del creyente no está en no tener dificultades con otros. Puede ser feliz mientras sufre. Eso es paradójico. Volvemos a comparar con el Sermón del Monte, que es como la carta constitucional del reino de los cielos. Y recuerden que una de las grandes porciones del Sermón del Monte, como el Señor lo comienza, es bienaventurados los que sufren, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que son perseguidos, bienaventurados, felices, dichosos, en algunas traducciones modernas. ¿Cómo puede no ser bienaventurado mientras llora? Pues dice el Sermón del Monte, porque ellos serán consolados. Cuando sufrimos por las dificultades con los demás, tenemos a alguien, una relación mayor, mejor, que es la relación con Dios, que suple nuestra necesidad afectiva y al mismo tiempo nos recuerda que por medio de Cristo Él nos ama incondicionalmente, y entonces somos felices, así suframos. De hecho, la paciencia de Job aquí solamente dice que él fue paciente y que el fin, Dios fue muy misericordioso y compasivo. Pero si usted recuerda conmigo, al principio en el capítulo de Job, en el primer capítulo de Job, dice la Biblia que él dijo, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre del Señor bendito, y no le atribuyó ningún despropósito a Dios. Pero cuando perdió hijos, negocios, propiedades, pero en el capítulo 2 pierde la salud, intermediando en todo esto por concesión del Señor, el mismo Satanás pierde la salud, entra en una faceta muy terrible de su vida, y lo único que le queda son relaciones como la de su esposa, que le dice, maldice a Dios y muérete, o de sus amigos que llegan supuestamente a consolarlo y se quedan mirándolo al final del capítulo 2 y solo lo miran, y luego de mirarlo, todos asustados, terminan diciéndole lo que corresponde a todo el libro, que más o menos gira en torno a Job, si tú estás sufriendo es porque hiciste algo malo. Entonces le añade más dolor, su esposa, sus amigos, le añaden más con sus expresiones, en vez de añadirle paz, le traen conflictos. Y Job fue paciente, no fue perfecto, y en algún momento dijo cosas muy tremendas, pero él quiso llevar su caso al Señor, y al final Dios le responde, no como él quería, pero sí como debería haberle respondido, porque Dios no tiene que darnos cuentas absolutamente de todo, entre otras cosas porque no entenderemos todo, y termina por multiplicarle y tener mucho más de lo que tuvo antes de la aflicción, no solamente la salud, sino bienes y hijos y demás. Y entonces al final Dios muestra que es muy misericordioso y compasivo. La paciencia de Job fue mientras sus amigos y su misma esposa le hacían entrar en
controversia en su propio corazón con respecto a qué estaba pasando, y él sufría más por lo que ellos le decían que por lo mismo que estaba viviendo. Entonces, también en relaciones conflictivas, la paciencia de Job nos es ejemplo, recordando que tenemos igual la relación misericordiosa y compasiva del Señor. ¿Por qué sufrimos a veces despropósitos, improperios, aún persecuciones de parte de la gente, como cristianos o como creyentes? Específicamente no sabemos, pero de forma general podemos decir que es para conocer mejor la misericordia y la compasión de Dios sobre nuestras vidas, para que podamos ser consolados por Él, y para que al final entendamos que Él es el verdaderamente misericordioso. Realmente las relaciones conflictivas nos permiten desarrollar la paciencia por medio del experimentar la misericordia, el amor compasivo de Dios en Cristo. Y al final, sobre todo, hermanos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que sea vuestro sí, sí, vuestro no sea no, y no, para que no caigáis en condenación. Al principio de esta sección dijimos no se quejen para que no caigan en condenación. Aquí se dice no juren. Cristo dijo sea vuestro sí, sí, vuestro no, no. Más allá de eso, no lo hagan. No estaba prohibido totalmente el juramento en la Biblia, ni siquiera está prohibido después de Cristo, sino lo que Cristo quiere es que tengamos un carácter estable y no tengamos ni quejas de los demás, ni tampoco que estar nosotros poniendo a Dios de testigo en medio de nuestra relación con los demás. Simplemente debemos decirle al Señor, a los demás, lo que es sincero en nuestro corazón, y restaurar la relación, y no andar manipulando con juramentos o con otro tipo de cosas. Las relaciones con los demás no dependen de qué tan habilidosos seamos para manipularlos, sino de qué tan sinceros y abiertos seamos para dejar que el Señor trate nuestro corazón a través de ellos y el de ellos a través de nosotros. Recuerden, el que consuela es el Señor, el misericordioso y compasivo es el Señor. Por eso podemos hablar con la sinceridad del Señor sin querer juzgar o menospreciar o quejarnos de los otros, ni manipularlos u obrar de una forma que sea egoísta con ellos, sino siempre para la gloria del Señor. Paciencia en medio de relaciones conflictivas o aflictivas. Señor, te damos gracias en esta hora por permitirnos recordar que tú nos das paciencia, como la de los profetas, como la de Job, en medio de nuestras aflicciones, especialmente cuando estas son producidas o incrementadas por las personas que nos rodean. Nosotros mismos tal vez somos aflictivos o factor de aflicción a otros y ni siquiera nos damos cuenta, no solamente porque las podamos producir las aflicciones sobre ellos con nuestras relaciones incorrectas, nuestros pecados o nuestras imperfecciones, sino también porque podemos incrementarlas. En vez de ser compasivos, acompañantes, tal vez cuestionantes o aún quejándonos de las personas, y te pedimos perdón por ello. Pero también te pedimos que nos ayudes a vivir conforme a tu voluntad y a encontrar en ti compasión, misericordia, compañía, alegría y gozo en la relación contigo, y consuelo en medio de toda la aflicción que tengamos en las relaciones en esta tierra. Danos paciencia, Señor, conforme a tu voluntad, y que seamos bienaventurados. Bienaventurados. Tenemos por bienaventurados a los que sufren, dichosos los que lloran, porque por ti seremos consolados. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, Dios los bendiga, que tengan un resto de día excelente en el Señor. Espero que nos podamos ver en el siguiente día devocional. Saludos a todos.